Vamos con el historiador, con el novelista Francisco Martín Moreno, para encuadrar todo esto justamente en su fondo y significado. Francisco, bienvenido. Nos da mucho gusto contar contigo en este 15 de septiembre. ¿Cómo estás? Igualmente, Pepe, querido, que me permitas conversar contigo y con tu enorme audiencia. Quisiera comenzar por decir que no se puede entender, Pepe, la independencia de México sin la invasión napoleónica en España. Vamos, Napoleón invade España en mayo de 1808. A partir de ese momento dices, bueno, dependemos del rey de España, dependemos del hermano de Napoleón, que era José Bonaparte, que bien conocido como Pepe Botella. Entonces la gente dice, ¿en qué estamos? Viene una insurrección de parte de un virrey que era Iturrigaray. Finalmente se levanta en armas Hidalgo en 1810. Y es curioso, pero en esa ocasión, Pepe, el cura Hidalgo, por más que no se conoce, da 3 gritos, pero uno de los gritos más importantes es cuando él grita, imagínate, grita, ¡viva Fernando VII! ¿Cómo puedes decir viva la independencia y al mismo tiempo gritar viva Fernando VII cuando Fernando VII ya lo había arrestado el propio Napoleón Bonaparte? Y entonces al haberlo arrestado, pues estaba descabezado España y de quien dependía era precisamente de un borrachín como era él. Pero dice el cura Hidalgo, imagínate qué grito, Pepe, de 1810, dice, mueran los malos gobiernos, grita Hidalgo, ¿no? Y claro, viva la independencia, pero bueno, cuando él decía vivan los malos gobiernos, pues comienza el problema porque él se estaba refiriendo a la imposición de Pepe Botella en España, ¿no? Entonces, claro, empieza el movimiento de la independencia y bueno, son 70,000 seguidores que tiene en un momento dado, rápidamente los tiene el cura Hidalgo. ¿Por qué tiene tantos seguidores como 70,000? Porque había una pavorosa sequía en el Bajío, Pepe. Este acontecimiento ecológico no se puede perder de vista, como tampoco se puede perder de vista que él, en un momento dado en Atotonilco, se queda con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, con lo cual pues todavía detona muchísimo más el movimiento. Y las diferencias con Allende comienzan cuando ellos acuerdan que el cura Hidalgo se encargaría del movimiento popular y Allende se encargaría del movimiento militar. Sin embargo, en la Alhóndiga de Granaditas, el cura Hidalgo ordena, coged a todos los españoles y tenéis que pasarlos a cuchillo, y matan a 300 españoles, con lo cual no estaba de acuerdo Allende, porque decía que se estaba desprestigiando el movimiento. Y entonces, ¿dónde viene la crisis? ¿Dónde hay un parteaguas importantísimo en este momento tan importante de la guerra de la independencia? Es con independencia del grito que dijera el cura Hidalgo, viva Fernando VII, en el Monte de las Cruces, Pepe, porque en el Monte de las Cruces el cura Hidalgo y Allende le ganan a los realistas. El virrey estaba a punto de huir ya de la capital de la Nueva España y Allende dice, vamos a tomar la Ciudad de México, e Hidalgo, que no tenía por qué opinar porque no era la estrategia militar, dice, me niego. Ahí empieza el rompimiento entre ellos dos, porque podían haber tomado, a 4 meses de haber iniciado el movimiento de independencia, podían haber tomado la Ciudad de México y se hubiera acabado el movimiento de independencia. Ya sabemos que el hubiera se conjuga en el pluscuam-tonto, por decirlo de alguna manera eufemística, Pepe. Pero bueno, ahí se podía haber acabado. A partir de ese momento le pierde toda la confianza a Allende y durante 3 ocasiones intenta envenenar con cianuro al cura Hidalgo. ¿Por qué no nos dicen eso los libros de texto? ¿Por qué no nos lo dicen muchos historiadores? Es importante ver cómo trata de envenenarlo, pero el cura, que era muy vivo, pero a partir de que pierde una batalla en el Puente de Calderón en Jalisco, lo manda ya esposado, subido en una mula al cura Hidalgo, absolutamente esposado, inmovilizado, con un esparadrapo en la boca. Pero el punto más importante de la independencia, y con esto termino, querido Pepe, es que el padre de la independencia de México se llama Matías Monteagudo. ¿Por qué se llama Matías Monteagudo, Pepe? Habría que estudiar este tema de manera muy importante, porque cuando finalmente vuelven a arrestar a Fernando VII en 1820, lo arrestan y lo obligan a jurar la Constitución de Cádiz, que era una constitución de alguna manera anticlerical. Aquí en México no les parecía jurar ni protestar a favor de la Constitución de Cádiz porque era anticlerical.
pero tampoco querían estar dependiendo de estas fuerzas liberales de la España de 1820, y entonces Matías Monteagudo inventa a Iturbide para pedir la independencia, porque no podía, como dijo Iturbide, y esto es bien importante, Pepe, dijo Iturbide, la independencia de México se llevó a cabo para preservar el patrimonio del clero católico, que estaba amenazado si los mexicanos hubiéramos jurado aplicar la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, Pepe. Por eso, él, que era el mero, digamos, de la profesa, Matías Monteagudo, es el que inventa a Iturbide, y por eso el abrazo de Acatempan es puro cuento, Pepe. Guerrero, en el desfile del ejército trigarante, va al final. Guerrero ni siquiera firma el acta de independencia, Pepe, no lo firma, y claro, era un analfabeto, y lo vimos más tarde cuando lo derrocan ya en 1829. Pero bueno, lo que importa es que Matías Monteagudo es el padre de la independencia de México, Pepe. ¿Quién implanta, Francisco, quién implanta la ceremonia como la conocemos hoy del grito de independencia la noche del 15 de septiembre? Porque realmente el aniversario es el día 16. Era el cumpleaños de Porfirio Díaz, por cierto. Me acuerdo muy bien, pero él fue el primero que comenzó con la tradición de año con año en esta fecha dar el grito desde el Palacio Nacional. No te puedes acordar de eso, Pepe, porque tú eras muy joven cuando Porfirio Díaz cambió la fecha del grito. Pero bueno, lo que quiero decir es que desde 1824, cuando se promulga la Constitución, la primera Constitución mexicana, ya desde entonces, a mediados de 1820 a 30, ya se llevaba a cabo el grito en 1816. Perdón, en la noche de 1815, de 15 de septiembre de 1815, perdón. Ya se llevaba. Y también, claro, y también es la oportunidad de los presidentes en turno para expresar sus puntos de vista, no solamente históricos, sino también proyectar su interés, su impulso, su energía de gobierno. El caso del presidente López Obrador, quien aumentó a 20 el número de arengas cuando tradicionalmente solían ser un poco menos. Un poco menos, Pepe, sí, yo creo que habría que ver esto, y lo que dices me llama muchísimo la atención, porque de la misma manera en que los presidentes gritan desde Palacio Nacional los nombres de los líderes, de la misma manera hacen un nuevo libro de texto gratuito. Yo creo que Salinas hizo el suyo, Zedillo hizo el suyo, Fox hizo el suyo. Yo creo, Pepe, que igual que hacen gritos y que cada quien arenga a quien cree más conveniente de acuerdo a sus convicciones históricas, deberíamos pedirle a la Academia de la Historia de México, que es una academia sólida y de historiadores muy respetables, Pepe, que hicieran un libro de texto único, la Academia, dentro de una institución autónoma como el Banco de México, como el INEGI, para que nadie pudiera intervenir en los libros de texto y que no se politizaran como se politiza el grito. Te agradezco mucho, Francisco, como siempre, el haber tenido el gusto de contar con tu opinión y tu análisis. Encantado contigo, Pepe, querido, y ya nos veremos muy próximamente. Feliz grito de independencia.